nuevos conceptos del manejo farmacológico de las dislipidemias e hipertensión arterial en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Nuestros ilustres invitados, vamos a partir por el académico Carlos Calvo. Él nos va a hablar de las dislipidemias, es bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor de la Universidad Claude Bernard de Francia, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción entre 1996 y 2014, y past president de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile, profesor emérito de la Universidad de Concepción. Continuamos para presentar al académico Leonardo Arriagada. Tanto Carlos como Leonardo son miembros de la academia. Leonardo Arriagada es químico farmacéutico de la Universidad de Concepción, diplomado en geriatría, gerontología y en neuropsicofarmacología, especialista en farmacia clínica y atención farmacéutica de la Universidad de Chile, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, farmacéutico clínico de la Unidad Geriátrica de Agudos y Cuidados de Fin de Vida del Hospital San Juan de Dios. La estructura que vamos a seguir hoy día es, bueno, a continuación viene entonces entre más o menos las 6:15 y 18:45, Carlos Calvo va a hablar de las dislipidemias. Luego, a continuación, en media hora también, Leonardo Arriagada nos va a hablar de la hipertensión arterial, y las preguntas y consultas las vamos a dejar para el final de ambas exposiciones. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta en un momento y no quieren que se les olvide, las pueden anotar en el chat, pero también les vamos a dar la palabra. Eso va a ser al final. Y luego viene el cierre. Entonces, ahora yo le voy a dar la palabra al académico Carlos Calvo, pero les quiero pedir, por favor, que apaguen los micrófonos. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para que la pueda compartir Carlos. Carlos, ¿tú puedes compartir pantalla ahora? Perfecto, se ve muy bien. Bien, doy gracias a la presidenta por su presentación, tanto mía como de Leonardo. Ella fue muy clara en expresar que esto está dentro de las actividades de difusión de nuestra academia, y la parte que me toca a mí presentar es con respecto a la dislipidemia en el marco de los nuevos conceptos del manejo farmacológico de estas dos condiciones, tanto la dislipidemia como la hipertensión arterial. Yo, por supuesto, voy a tomar la primera parte y le cedo gustoso después a Leonardo para que presente lo correspondiente a hipertensión arterial. Partir diciendo, ¿no es cierto?, que tanto la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, sobre todo la isquémica, porque hay otra que es hemorrágica, ¿no es cierto?, hablamos de la isquémica, y la enfermedad vascular periférica, consideradas las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis, producen más muertes que ninguna otra patología en el mundo actual. De otra forma dicho, como lo dijo la presidenta, las enfermedades cardiovasculares, o sea, estas tres que yo nombré, constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo actual. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad progresiva, lenta, que ocurre a través de los años. Se inicia la lesión, ¿no es cierto?, con acúmulo de placas de colesterol, de lípidos, lesiones que son más bien isquémicas, que no manifiestan síntomas. Posteriormente, el lumen de estas arterias va disminuyendo debido a estas placas y empiezan a aparecer algunos síntomas de tipo isquémico. Y finalmente, la placa
abundantemente deja un muy pequeño lumen para el paso de la sangre. Hasta este momento tenemos toda la evolución de la aterosclerosis, pero para que ocurra el síntoma, el evento cardiovascular, ya sea el infarto o el accidente cerebrovascular, tiene que ocurrir un paso siguiente, que es una trombosis, o sea, romperse esta placa para que la agregación plaquetaria y la instauración de un trombo termine de ocluir totalmente esta arteria y, en el caso de la coronaria, provocar el infarto agudo del miocardio. Aquí tenemos claramente una placa intacta, ¿no es cierto? Una placa más pequeña y una placa más grande que se fisuró. La rotura de placa ocurre provocada más bien por acúmulo masivo de lípidos en el intra como el extracelular, un proceso inflamatorio localizado y una desestabilización completa de esta placa. Cuando la placa se rompe, ¿no es cierto? Cuando esta placa se rompe, esta placa entonces va a generar, ¿no es cierto?, un acúmulo de plaquetas, un proceso trombótico que puede ser parcial, donde tenemos una angina inestable porque todavía hay paso de sangre, o puede ser un proceso oclusivo total con una obstrucción total de la coronaria, conduciendo a lo que llamamos nosotros el infarto agudo del miocardio. Tanto la angina inestable como el infarto se enmarcan dentro de los síndromes coronario agudo. O sea, el síndrome coronario agudo es resultado de la rotura, una fisura de una placa aterosclerótica inestable que puede provocar con paso de sangre angina inestable o con obstrucción total infarto agudo del miocardio. Como decía anteriormente, la enfermedad coronaria, sobre todo, que es la más frecuente de las enfermedades cardiovasculares, a pesar de todo el avance, el conocimiento, a pesar de todo el diseño de nuevos fármacos, si hacemos una retrospectiva de los últimos 25 años, desde el 96 hasta el 2020, prácticamente no ha habido, ¿no es cierto?, una disminución en el aumento de la mortalidad por enfermedad coronaria. El año 96 en el mundo se cursaban alrededor de 7 millones de muertes por enfermedad coronaria, y llegando al 2020 estamos sobrepasando los 11 millones de muertes por enfermedad coronaria. Es realmente un pronóstico verdaderamente alarmante. Si volvemos de nuevo a detalles de la génesis de la placa aterosclerótica, lo primero que ocurre es una disfunción endotelial. La capa endotelial pierde funcionalidad y se produce un aumento en la permeabilidad de LDL o lipoproteínas ricas en colesterol que van a penetrar al espacio subendotelial. Es como que estas LDL se mantienen normalmente en circulación y, frente a este estado de disfunción endotelial, ingresan masivamente al espacio subendotelial. En este espacio subendotelial, estas LDL sufren una oxidación y, por otro lado, los monocitos circulantes, ¿no es cierto?, también por aumento de la permeabilidad del endotelio ingresan al espacio subendotelial y se diferencian a macrófagos. Los macrófagos captan a través de receptores específicos por LDL oxidada, no por LDL nativa, captan estas LDL oxidadas impregnándose de colesterol, pasándose a denominar las famosas font cell o células de espuma.
Las células de espuma no son otra cosa que macrófagos que han ingerido grandes cantidades de LDL oxidada, ricas en colesterol y que se empiezan a acumular dentro de la célula. Un acúmulo de células de espuma conduce a la formación de la estría lipídica. Aquí ocurre una segunda etapa que es una inflamación vascular importante, localizada. ¿Por qué? Porque estos macrófagos, al ingerir grandes cantidades de colesterol, pasan a un estado activado que producen altas cantidades de citoquinas proinflamatorias que van a crear un cuadro inflamatorio importante en la pared vascular. Esta inflamación es parte responsable de la inestabilidad de la placa, lo que favorece su posible fisura o rotura. Y si esta placa se rompe, alguien dijo una vez que lo encontré muy valioso, dijo que uno vive con aterosclerosis, pero muere de aterotrombosis. Con aterosclerosis nosotros podemos morir de otra cosa, pero si esta placa se rompe, pasamos al cuadro de aterotrombosis que causa, ¿no es cierto?, la obstrucción total y la muerte. Entonces tenemos estos tres estados al mínimo: una disfunción endotelial, una inflamación vascular y finalmente, si la placa se rompe, un fenómeno trombótico. Otra cosa importante es decir que la aterosclerosis se puede definir claramente como un proceso inflamatorio crónico, en que el concepto epidemiológico de prevención adquiere gran relevancia. O sea, la enfermedad se puede prevenir. Y la enfermedad se previene tratando los factores de riesgo como la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, la inactividad física. Pero sin lugar a duda, si queremos dejar los 2, los 3, los 4 más importantes, no podemos prescindir tanto de la dislipidemia como de la hipertensión. Otro aspecto importante es que para el manejo de las dislipidemias, o sea, el médico y el laboratorio están muy basados hoy en día en el logro de los valores normales. O sea, yo voy a hacer una terapia para bajar mi colesterol de 200 y mis triglicéridos 150. O sea, se está guiando tanto el clínico como el laboratorista en valores de referencia. Ese concepto también, porque este conversatorio yo lo veo más de la óptica de entregar nuevos conceptos que sean interesantes para ustedes, para que vayamos viendo, ¿no es cierto?, el avance de este conocimiento. Hoy en día el manejo de las dislipidemias ya no está haciéndose tanto en referencia a los valores normales, sino que al riesgo global que presenta el paciente. Porque por lo general no hay pacientes con un solo factor de riesgo. Lo más probable es que sea un diabético, que va a ser dislipidémico, por supuesto, en la mayoría de los casos, y que también va a ser hipertenso. A lo mejor también fuma. Entonces hay que hacer la sumatoria de factores de riesgo y determinar por tablas bien precisas, determinar el riesgo global que tiene ese paciente, y sobre ese riesgo global irse estableciendo metas. Mientras más alto el riesgo global, más exigente la meta, o más bajo tenemos que llevar nuestro colesterol. ¿Se ve bien acá arriba, no? Sí, se ve bien. Ya, perdón. La otra cosa que quiero destacar es que agradezco mucho a Leonardo, que nos va a colaborar en el tema hipertensión, y yo tocando el tema dislipidemia. Alguien se preguntará, ¿y por qué no tocan los otros? La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, pero hay en discusión varias cosas y que yo estoy totalmente de acuerdo. El diabético, el 80% de los diabéticos muere de infarto.
de 10 diabéticos, 8 van a morir de infarto. Los diabéticos tienen 4 veces más infarto que los sujetos no diabéticos. Y hoy en día al diabético se le llama equivalente coronario. Un equivalente coronario es el diabético porque tiene el mismo riesgo de hacer un infarto que una persona no diabética que tuvo un infarto. O sea, lo pone al mismo nivel de riesgo de un individuo que tuvo un evento previo, que es el máximo riesgo cardiovascular. De tal manera que la diabetes es bien cuestionable ponerla como factor de riesgo propiamente tal como es la hipertensión y como es la dislipidemia, sino que yo daría una miradita un poco más allá y empezarla a ver como una enfermedad cardiovascular. Y por lo demás, en un conversatorio se llevaría todo el tiempo un tema como la diabetes. El tabaquismo ahora es un factor de riesgo, pero es un cambio de estilo de vida. O sea, no lo vamos a incluir tampoco en este conversatorio. Nos vamos a limitar a lo que para mí por lo menos son los 2 factores desencadenantes. Uno, la hipertensión, que es el agente causal de la disfunción endotelial, y otro es la dislipidemia que les mostré yo, ¿no es cierto?, que gatilla todo este proceso de transformación hasta llegar a constituir la placa aterosclerótica. El laboratorio clínico hoy en día está manejando lo que se conoce como el perfil lipídico, el colesterol de la LDL, los triglicéridos y el colesterol del HDL. ¿Por qué puse solo el colesterol del LDL? Porque este es el objetivo o el objetivo primario, digamos, ¿no es cierto? Que lo que el cardiólogo primero mira a qué nivel está. Y los triglicéridos y el colesterol HDL sería un objetivo secundario. Lo que primero tiene que hacer el clínico es bajar el colesterol de la LDL y posteriormente entonces abordar tanto los triglicéridos como la HDL. Por eso que la cardiología señala que el colesterol del LDL es el objetivo primario en el perfil lipídico. Y porque lo vimos anteriormente que el que ingresaba al espacio subendotelial son, ¿no es cierto?, por supuesto, las LDL ricas en colesterol para generar las estrías lipídicas. La última encuesta nacional de salud del 2016-2017 muestra la prevalencia de las dislipidemias en Chile. El colesterol elevado, un 27,8%, triglicérido elevado, 35,8%, y fíjese que la HDL baja o disminuida es la dislipidemia más prevalente en nuestro país. Y el colesterol del LDL elevado, 5,2%. Tomando como corte 160 miligramos por decilitro, que es el valor más alto. O sea, si hubieran tomado 130, a lo mejor esto hubiera sido un 10%. Pero quedémonos con este dato. ¿Por qué el chileno tiene una dislipidemia altamente prevalente del tipo HDL baja? Lo que quiere decir que nosotros no tenemos más bien un factor de riesgo lipídico, sino que tenemos un mal factor protector, porque la HDL es protectora. La HDL, vamos a ver más adelante cuál es su función, es antiaterogénica. En el fondo, dicho de otra manera, los chilenos más bien estamos desprotegidos que con un factor de riesgo cardiovascular. Y esto es de componente meramente genético. La baja de HDL es de componente genético más que el alza de los triglicéridos y el alza de la LDL. Y aquí ya entramos en terreno, ¿no es cierto? Tenemos las 4 dislipidemias que hoy día se reconocen. El individuo tiene triglicéridos altos, está con una hipertrigliceridemia, o tiene colesterol y triglicéridos y hiperlipidemia mixta, o tiene solamente colesterol alto, hipercolesterolemia, o la cuarta, que es la prevalente en Chile,
colesterol HDL bajo. Hipertrigliceridemia es expresión de un aumento de VLDL, porque la VLDL es la lipoproteína que transporta los triglicéridos en circulación. La hiperlipidemia mixta es aumento de IDL, la hipercolesterolemia, como les decía, de LDL, y el colesterol de HDL bajo, por supuesto, es una baja de HDL. Lo importante es que aquí puse yo los puntos moleculares que producen estos aumentos de lipoproteína. ¿Y por qué son importantes? Porque estos pasan hoy día a constituir los targets terapéuticos. Los fármacos que les voy a mostrar hoy día lo que hacen es actuar sobre la POC3, sobre el receptor del LDL, sobre la PCSK9, sobre la PA1. Es ahí donde los fármacos, las moléculas, van y de alguna manera van a modular ya sea el gen o la proteína para, ¿no es cierto?, normalizar esta dislipidemia. Otra cosa importante, si le estoy hablando yo de una terapia farmacológica, tengo que partir diciendo que la primera estrategia es la no farmacológica. La dieta y el ejercicio, o sea, los cambios de estilos de vida deben siempre mantenerse. El fármaco no puede reemplazar a los cambios de estilo de vida, sino que debe adicionarse a los cambios de estilo de vida. No porque vamos a tomar una estatina o un fibrato, nosotros vamos a seguir comiendo o vamos a seguir viviendo en forma sedentaria. El fármaco se adiciona a la terapia no farmacológica. Ese es otro concepto que quiero que quede bien claro. Entonces ahora nos vamos a abocar a esta línea, a ver todos estos targets, cómo estos están actuando los fármacos a nivel de modulación de cada uno de estos targets terapéuticos y van, ¿no es cierto?, a ir recuperando al individuo de su estado de dislipidemia. Quiero, antes de entrar en materia, explicarle que los dos fármacos más importantes en el manejo de la dislipidemia, que son la estatina y los fibratos, lo que hacen es actuar a través de regulación de la expresión génica. O sea, lo que hacen ellos es regular la expresión de los genes que están codificando para el receptor de la LDL, para la POC3, para la lipoproteína lipasa, para todos los blancos que le acabo de nombrar. Lo que hace entonces el fármaco es de alguna manera regular la expresión de estos genes. ¿Cómo lo hace? El gen tiene, ¿no es cierto?, que ser modulado por un factor de transcripción que por lo general está en forma inactiva. Ahora, este factor de transcripción va a ser activado por el fármaco bajo, en este caso, dos condiciones. El fibrato se va a unir directamente al factor de transcripción y lo va a activar. Y una vez activado, el factor de transcripción va a reconocer un sitio de unión que está en la región promotora del gen, en la región inicial del gen. Una vez activado, pongamos en el caso el fibrato, que se va a unir, ¿no es cierto?, al factor de transcripción, el factor de transcripción se activa y va a ir, ¿no es cierto?, a inducir positivo o reprimir el gen. En el caso de la estatina, el factor de transcripción no va a unirse a la estatina, sino que la estatina va a crear un microambiente adecuado para que el factor de transcripción se active. ¿Cuál? Bajar los niveles de colesterol intracelular. Y el factor de transcripción, cuando el nivel de colesterol intracelular baje, el factor de transcripción se va a activar. Es otra manera de activar el factor de transcripción. Una vez activo, el factor de transcripción se va a unir al sitio de unión y va a ir, ¿no es cierto?, de nuevo a regular, ya sea inducir o reprimir el gen. Inducir, por ejemplo, el gen del receptor de la LDL. Las primeras moléculas que yo voy a partir son las estatinas. Las estatinas se conocen hoy día
la lovastatina, la pravastatina y la simvastatina, que son derivados de metabolitos fúngicos, y fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina, que son moléculas sintéticas. La más eficaz de todas es la atorvastatina. La más potente es la rosuvastatina. Con menor dosis obtiene un mayor efecto. La más demostrada en estudios clínicos es la pravastatina. Lejos es la que tiene el mayor respaldo en demostrar disminución de eventos cardiovasculares, la pravastatina. La más demostrada en experimentos in vitro de toda la acción de los efectos pleiotrópicos de la estatina es la simvastatina. Pero quedemos con estas dos. La atorvastatina es la más eficaz y la rosuvastatina es la más potente. Ahora, la más hidrosoluble es la pravastatina y la rosuvastatina. Y esto no es menor, porque todas las otras son liposolubles. Y como efecto secundario no deseado de la estatina está la miositis. Y muy bien, entonces van a ingresar aquellas liposolubles, va a provocar miositis, por supuesto la que más provoca es la atorvastatina, la simvastatina, la lovastatina. La pravastatina, al ser hidrosoluble, y la rosuvastatina igual, no van a penetrar tan fácilmente a la célula muscular y producir la miositis por esta hidrosolubilidad que no va a darle posibilidad de atravesar la membrana. ¿Cuál es el mecanismo molecular de acción de la estatina? La estatina es una molécula que también se le denomina análogo de la hidroximetilbutaril-CoA, que es el sustrato de la enzima, la etapa limitante de la síntesis de colesterol, que es la hidroximetilbutaril-CoA reductasa. A las dosis que se da la estatina desplaza el sustrato y engaña a la enzima se inhibe y va a provocar una baja, una caída o una depresión del colesterol intracelular. Se sintetiza menos colesterol. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, anteriormente, que este factor de transcripción sensaba a una baja de colesterol provocada por la estatina. Baja el colesterol y el factor de transcripción se activa. Al activarse el factor de transcripción, que se llama proteína de unión del evento regulatorio de esterol, Protein Binding Element Response esterol, se activa. Se activa el factor de transcripción y va a ir, ¿no es cierto?, a inducir la expresión del gen del receptor de la LDL. Se van a formar más receptores en la superficie del hepatocito. Al haber más receptores van a favorecer el ingreso de las LDL y el objetivo final de la estatina a través de todo este mecanismo es bajar las concentraciones de LDL en circulación. Entrando a un nivel más fino, el receptor de la LDL está anclado en el retículo endoplásmico como una proteína precursora, como el caso de la insulina, por ejemplo, que nace como una proteína precursora. La parte activa del receptor es solamente la porción aminoterminal, la porción en azul. Al bajar las concentraciones de colesterol intracelular, lo que se hace es que se activan unas proteasas tijeras que van a cortar en dos partes, aquí y acá, y van a liberar la forma activa del factor de transcripción. Y ahí se liberó la parte activa que va a migrar al núcleo y va a ir al núcleo, a los genes, ¿no es cierto?, a activar la transcripción del gen del receptor de la LDL. Toda es la etapa. Entonces, la estatina lo que provoca es una depresión de colesterol intracelular para que esa depresión sea captada por el factor de transcripción, se va a activar y va a ir a
inducir la expresión del gen del receptor de la LDL. Van a haber más receptores y va a ingresar. Lo que tiene el hipercolesterolémico es una deficiencia de receptores en el hígado para LDL. Por eso que la LDL está circulando en la sangre en gran cantidad. Lo que hace la estatina es provocar por toda esta vía que les mostré un aumento en la cantidad de receptores para que la LDL ingrese a la célula. Sin lugar a duda, el mayor respaldo que tiene la estatina hoy en día son los famosos ensayos clínicos o trials que han demostrado, aquí en la ordenada, además de un efecto hipolipemiante, reducir los eventos cardiovasculares. Porque nosotros estamos haciendo tratamiento de la hipercolesterolemia, pero con otro fin, para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y aquí vemos claramente que la estatina lo que hace es provocar una reducción de los eventos, reduce los infartos, reduce los accidentes vasculares encefálicos. Los más conocidos son el 4S con simvastatina en prevención secundaria, el CARE con pravastatina en prevención secundaria, el LIPID con pravastatina también en prevención secundaria. Prevención secundaria es un estudio en individuos que hicieron un evento cardiovascular previo. Y después el WOSCOP con pravastatina y el AFCAP con novastatina en prevención primaria, o sea, en individuos que no tenían antecedentes previos de eventos cardiovasculares. De todas maneras, destacar que todos estos estudios lo que logran en reducción de eventos no va más allá de un 35%. De otra manera dicho, todavía nos queda un 65% de riesgo residual. O sea, la estatina, con todo lo que hace, no reduce los eventos más allá de un 30, 35, incluso 25%. Por lo tanto, nos está quedando 60% de la población que sigue teniendo eventos y sigue muriéndose de eventos cardiovasculares. Y aquí tenemos la foto inversa, los mismos estudios, pero mostrando, ¿no es cierto?, el riesgo residual, el riesgo que le va quedando acá y quedó en cada uno de estos estudios. En prevención secundaria, de nuevo el 4S, 62% de riesgo residual, el LIPI 75%, el CARE. Aquí incluimos el Heart Protection Study, un estudio muy grande con 20.000 individuos que se incluyó el WOSCO y el AFCA. La foto a la inversa. Mostramos la disminución de los eventos y aquí lo que va quedando. Ahora, es claro decir que todo esto se produce por una disminución de la LDL, o sea, lo que está tomado en cuenta aquí es disminución de la LDL. Vamos a ver solamente el lipid. El lipid tuvo una reducción de eventos más o menos de un 25%. O sea, nos queda de riesgo residual un 75% de gente que sigue teniendo eventos. Y lógico, fue la que menos redujo su LDL, un 25%. Mientras más reduzca el LDL, vamos a tener más disminución de eventos y menos riesgo residual. De tal forma que aquí hay que tomarlo, primero, qué capacidad tiene la estatina de reducir el LDL y producto de eso, ver también cómo se proyecta esto en la reducción de los eventos cardiovasculares. La pregunta es la siguiente: si reducimos los eventos, ¿no es cierto? Y si reducimos los eventos en cierta manera porque disminuyen las LDL, pero la reducción no es tan terrible, o sea, no va más allá de un 35%. La pregunta es, ¿por qué los pacientes no están logrando las metas de reducir a los niveles que nosotros podíamos tener para reducir más los eventos? Porque la estatina sigue la regla del 6. Esto es bien importante. Si nosotros con 10 miligramos de estatina logramos reducir la LDL en un 35%, no porque doblemos la dosis a 20 vamos a reducirla en un 70%.
solamente un 6%. Si de 20 pasamos a 40, otro 6%. Y si de 40 pasamos a 80 de atorvastatina, vamos a reducir en total un 18%. Clave, ese es otro concepto, como dice el conversatorio. Los conceptos que queden claros. Primero, el riesgo global. Segundo, el riesgo residual, que siempre va a quedar. Y tercero, que la estatina sigue la regla del 6. Por cada doblada de dosis, no logramos más allá de un 6% de reducción. Fíjese que con una atorvastatina de 80 miligramos, con una de 10 logramos 35, con una 80 logramos recién 55. ¿Por qué ocurriría esto? Porque la estatina lo que hace es inhibir una enzima de la síntesis de colesterol. Pero hay que saber que el colesterol en el hígado no solamente es por origen endógeno, o sea, porque se sintetiza, sino que aquí estaban dejando de lado la absorción de colesterol. Nosotros también comemos colesterol en la dieta. Por lo tanto, eso quedaba fuera. Entonces dijeron, bueno, lógico que a lo mejor estamos logrando esta muy mala bajada en colesterol porque estamos solamente inhibiendo la síntesis. ¿Qué es lo que hicieron? Adicionaron otro fármaco que es un inhibidor de la absorción del colesterol, que es la ezetimiba. Y ya empezamos a hablar de combinación de fármacos. En el manejo de la lipidemia, la que la lleva, como dicen los lolos hoy día, es combinar los fármacos. Aquí se combinó la estatina, un inhibidor muy bueno de la síntesis de colesterol, para provocar la inducción del gen del receptor del LDL, pero a la vez bloqueamos también la absorción. Y fíjese que seguimos con 10 miligramos de estatina, pero adicionamos 10 miligramos de ezetimiba y logramos lo mismo que 80 miligramos de atorvastatina en monoterapia. O sea, esta combinación es bastante más inteligente porque logramos llegar al mismo valor. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? La ezetimiba siempre 10 miligramos, no la podemos mover. Pero podemos poner 40 miligramos de estatina acá y a lo mejor llegamos a 70. O ser más audaz todavía en un caso mucho más y poner 80 de estatina acá, siempre con 10 de ezetimiba, vamos a inhibir potentemente la síntesis y seguimos inhibiendo la absorción. O sea, jugamos con la estatina, pero dejamos la ezetimiba fija. Esto es lo último que ha salido en cómo podemos nosotros lograr la meta. Veíamos nosotros que el receptor de la LDL se sintetizaba, aquí está, se localizaba en estas invaginaciones. ¿Por qué? Porque esta invaginación es donde ella capta la LDL y una vez aquí se cierra la invaginación y la LDL entonces se degrada dentro del lisosoma. El receptor se reutiliza. Aquí vuelve el receptor. Se dice que cada receptor tiene una capacidad de reciclar 100 veces. O sea, cada receptor puede hacer el trabajo 100 veces y volver a esperar de nuevo y hacer el asunto. Pero ¿qué se vio últimamente? Que también el hígado era capaz de sintetizar una proteína que era la PCSK9. Y se sintetiza normalmente. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre una mutación con ganancia de función. La PCSK9 adquiere una función que es la de salir al extracelular y poder unirse al receptor de la LDL justo en el dominio responsable del reciclaje del receptor. Aquí está la PCSK9 unida al receptor. Y ahora está localizado el receptor con la PCSK9 unida y esperando que llegue la LDL. La captan y se van los tres para adentro. El receptor, la PCSK9 y la L. Pero cuando llegan acá al endosoma, la PCSK9 destruye el receptor. Destruye la LDL, se destruye la LDL y la PCSK9 destruye el receptor. Por lo tanto, el reciclaje no ocurre. Y en vez de tener toda esta cantidad de receptores esperando a la LDL, ahora tenemos cada vez menos. ¿Por qué? Porque la PCSK9 entró y destruyó el receptor.
no lo dejó reciclar. Y ahí entonces los nuevos fármacos, que son los inhibidores de PCSK9. O sea, la PCSK9 sale. ¿Y por qué es importante? Porque la estatina lo que hacía era bajar el colesterol, y al bajar el colesterol activaba el factor de transcripción. Pero desgraciadamente este factor de transcripción aumenta la expresión del receptor del LDL que habíamos visto, pero también aumenta la expresión del gen de la PCSK9. O sea, cuando daba estatina el médico al paciente, le estaba subiendo la LDL y le estaba subiendo también la PCSK9. Y la PCSK9 lo que iba a hacer era unirse y iba a impedir que el receptor recicle. Entonces, este fármaco, este nuevo fármaco, es un anticuerpo monoclonal, es una proteína de alto tamaño molecular, ¿no es cierto?, que es capaz de que una vez que salga la PCSK9, la une y deja libre al receptor. En este momento la FDA en el año 2015 aprobó ya dos anticuerpos, el evolocumab de la firma Jin, el alirocumab de Sanofi Aventis, y están comercializándose. En 2015 la FDA lo aprobó, en este momento están en el comercio. Tiene otros sacando Pfizer, Novartis y Roche. O sea, son anticuerpos que tienen que ser inyectados subcutáneamente, porque es una proteína que no se puede ingerir vía digestiva. O sea, de tal manera que hay un problema de adherencia, se tiene que colocar una inyección cada 15 días y baja, por supuesto, obtiene una baja LDL mucho más potente, adicionándose más o menos un 50% más de baja. O sea, tenemos dos alternativas: manejar estatina sola una, dos ezetimiba, y ahora una tercera, que es un anticuerpo monoclonal contra la PCSK9 para impedir que el receptor se degrade. Bien, y ahí tenemos combinación de fármacos: estatina sola, estatina con ezetimiba, estatina con inhibidor de PCSK9. Pero miren lo que pasa acá. Este es un estudio que se hizo también con atorvastatina 80 miligramos, dosis máxima, y se llevó a los individuos a menos 70 miligramos por decilitro, que es la meta para los de más alto riesgo. O sea, personas con evento cardiovascular y al menos 2 factores de riesgo más. O sea, tienen que bajarle el colesterol de la LDL de todas maneras a menos 70. Todos estos individuos, 3.400 individuos, lograron la meta de menos 70. Tomaron 600 individuos con más de 200 triglicéridos del pool y dejaron 2.796 con menos de 200 miligramos de triglicéridos. Todos tenían menos de 70 de LDL, pero este grupo tenía más de 200 triglicéridos y este menos de 200. Y sin embargo, así se produjo, ¿no es cierto?, en los con más de 200 de triglicéridos, un alza en el riesgo de 56%. De tal manera que aquí lo que se está llamando es a mirar también cómo están los triglicéridos y asociar ahora el fármaco a otro fármaco, que es el fibrato. El triglicérido está alto porque se acumulan en circulación estas VLDL, como les mostré yo en la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque la VLDL viene con una ApoC3 que bloquea la lipasa. ¿Me queda poco tiempo? Sí, te has pasado 8 minutos, pero tú redondea. ¿Me pasé? Sí, 38. Para terminar el tiempo. Bloquea la lipasa y los remanentes que quedan también bloquea el receptor. Por lo tanto, de alguna manera hay que deshacerse de este ApoC3 porque está bloqueando toda la maquinaria que hace la degradación de los triglicéridos. De nuevo, el fármaco va a unirse al factor de transcripción, aquí se une, y va a reprimir
porque lo que hay que eliminar es la ApoC3, por lo tanto reprime el gen de la ApoC3. Tenemos fibratos, genfibrosilo, clofibrato, mesofibrato, y en este momento el que se puede asociar a estatina solamente es fenofibrato. Ninguno de estos otros fibratos permite combinación con la estatina porque sube los niveles de estatina y produce más miocitis. Vemos claramente que el fenofibrato, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, reprime la expresión del gen del receptor del ER a nivel del mensajero y también reprime, ¿no es cierto?, aquí a medida que aumenta el fenofibrato, disminuye en forma importante la proteína ApoC3. O sea, asociar estatina con fibrato, actúa la estatina a nivel del receptor y el fenofibrato, en este caso, que es el único que se puede asociar, va a disminuir la ApoC3 facilitando la lipólisis. Y para terminar, las HDL, que eran las protectoras, los estudios epidemiológicos han mostrado que el solo hecho de subir 1 miligramo por decilitro de HDL baja el riesgo cardiovascular un 2% en los hombres y un 3% en las mujeres. ¿Por qué la HDL se le considera antiaterogénica? Porque las HDL tienen un rol de crearse primero unas partículas precursoras que van a ir al macrófago como célula periférica y van a retirar el exceso de colesterol. Esto habíamos dicho que la placa partía porque el macrófago se llenaba de colesterol. La HDL lo que hacen es retirar el exceso, succionar el colesterol y llevarlo al hígado para ingresarlo y para que el hígado lo excrete vía biliar. O sea, el rol del HDL de antiaterogénica está por un efecto de remoción del colesterol desde los macrófagos hacia el hígado para excretarlo vía biliar. Pero, desgraciadamente, todos los fármacos, fibratos, niacina, estatina, torcetrapib, y no sé si me va otro, que hoy en día se disponen en el mercado, que aumentan a las HDL, claramente, hay fármacos que aumentan hasta un 60%, pero ninguno ha demostrado lo que ha demostrado la estatina, disminución de los eventos cardiovasculares. O sea, ¿por qué? Porque lo que nos informa el laboratorio y lo que usa el médico, el colesterol del HDL. O sea, pesca toda esta HDL. Sin embargo, hay dos tipos dos subpoblaciones. Una que es realmente antiaterogénica y la otra que es antagonista, que es aterogénica. Y los fármacos, como el fibrato, como la niacina, como el torcetrapib, lo que hacen es aumentar la HDL neto, pero a expensas de esta partícula. Por eso que los médicos quedan contentos, porque a la señora le subió la HDL, pero no le actuó como la estatina en disminuir el evento. En el fondo, ¿cuáles son los nuevos agentes? Da esta mirada que les doy yo, encontrar activadores más potentes de los factores de transcripción, son débiles todavía, inhibidores nuevos del transporte de colesterol, péptidos miméticos de HDL, inyectar, al igual como inyectaba el anticuerpo, el PCSK9, inyectar HDL naciente para ver si pueden retirar colesterol y realmente demostrar disminución de eventos. Actuar mucho más fuerte sobre la ApoC3 con un oligonucleótido antiosentido, o sea, un pedazo de polinucleótido que se une al RNA y que impida la síntesis de la ApoC3, y los famosos inhibidores de la PCSK9 como el evolocumab y el arilocumab. Encontrar otros, no sé si Pfizer, Novartis, cuál va a encontrar otro mucho más que tenga una mejor adhesión, ¿no es cierto?, paciente, porque estarse inyectando cada 15 días tampoco debe ser muy agradable. Yo les pido todas las disculpas y muchas gracias por haberme escuchado y haber demorado más de lo debido. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Entonces, ahora le damos la palabra a Leonardo.
Bueno, último que habló. ¿Mm? Hola, buenas. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora se escucha bien. Vale. Muchas gracias a la presentación que nos hizo la presidenta Carla del Porte, por la invitación también al profesor Carlos Calvo. La verdad es que es difícil presentar después de él porque él muestra que esto parece tan fácil, que uno se entusiasma con su capacidad de enseñar y de hacerlo difícil fácil. Mi presentación tiene una mirada más bien clínica y, dada mi especialidad, está centrado principalmente, por supuesto, en las personas mayores, que es el área de mi competencia. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a plantear entonces algunos aspectos novedosos o diferenciadores o algunos cuestionamientos que debiésemos hacernos en relación con el manejo de la hipertensión arterial en las personas de edad avanzada. Y la presentación está estructurada, el camino, la ruta que yo voy a tratar de seguir es comenzar explicando un poco cuál es la magnitud del desafío del problema de la hipertensión arterial. Ya lo mencionó el profesor Carlos Calvo respecto de cómo este es un importante factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, así como lo son también las dislipidemias, el tabaquismo, la diabetes misma, el sedentarismo, entre otros. ¿Cuáles son algunas características diferenciadoras de la presentación clínica de la hipertensión arterial en la persona mayor? Y finalmente, ¿cuáles debiesen ser las metas terapéuticas para el manejo del paciente mayor hipertenso? El estudio Framingham, al cual se le ha sacado muchísima información, muestra y sigue asombrándonos cómo las personas que son hipertensas, más del 90% de ellos que tenían presiones normales al cabo de los 55 años, una vez que sean adultos mayores, 9 de 10 adultos normotensos serán hipertensos. Es decir, pudiésemos pensar que quizás, producto del envejecimiento fisiológico, quizás alguien podría plantear, la hipertensión fuese parte del envejecimiento dado esta gran correlación. Y así en Estados Unidos el 65% de las personas de 60 años son hipertensos. Y cuando se avanza solo 5 años de edad, es decir, el 65% de los norteamericanos, perdón, el 75% de los norteamericanos hipertensos tienen 65 años. Y cuando observamos cómo se comporta la presión arterial en la medida en que vamos envejeciendo, podemos ver nosotros en el gráfico de la izquierda que en la medida que vamos avanzando en edad, desde los 35 años hasta los 75 y más, para 6 ciudades o países europeos y 2 estados de Norteamérica, vemos cómo hay una constante alza a través de la edad de la presión sistólica. Y en el gráfico de la derecha podemos ver que efectivamente entre los 35 y alrededor de los 50, 55 años, también hay un alza de la presión diastólica. Sin embargo, al pasar la barrera de los 50 años, la presión diastólica con el envejecimiento empieza a disminuir, a diferencia de lo que ocurre con la presión sistólica, que continúa en ascenso. Y eso hace entonces que un factor diferenciador de la hipertensión arterial en personas adultas o adultos mayores es que comienza a debutar hipertensión sistólicas aisladas, a diferencia de lo que ocurre cuando somos más jóvenes, en donde hay hipertensión a expensas tanto de presión sistólica como diastólica. Y eso ha hecho entonces que se abran una serie de líneas de investigación tendientes a ver cuál es el real impacto de la hipertensión arterial en la enfermedad cardio y cerebrovascular, o en los desenlaces cardio-cerebrovasculares, si es más bien el alza tanto de la presión sistólica como de la diastólica, o más bien qué rol está cumpliendo en el envejecimiento la presión de pulso en un paciente hipertenso. Y hoy en día la evidencia muestra que al parecer ese es un mejor predictor que el valor de presión sistólica o diastólica. Es decir, el diferencial, la diferencia existente entre la presión sistólica y la diastólica sería un mejor predictor de desenlaces adversos en la persona mayor que
la presión arterial propiamente tal como valor absoluto, tanto de sistólica como de diastólica. En Chile, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud y las últimas 3 encuestas, en realidad no hay grandes diferencias. Alrededor de un 27% de la población, en la última encuesta nacional de salud, refiere ser hipertenso, y cuando desagregamos estos datos por edad, nuevamente observamos que el comportamiento en los chilenos es similar a lo que ocurre en otras latitudes. Es decir, en la medida en que vamos envejeciendo, la prevalencia y la incidencia de hipertensión arterial va en aumento en la medida en que lo van haciendo también, lo va haciendo la edad. Y así, entonces, en pacientes mayores chilenos, alrededor de un 75% de los adultos mayores en Chile, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, son hipertensos. Lo extraño de esto es que a pesar de que la evidencia muestra que las personas mayores tienen una alta incidencia de este factor de riesgo para desenlaces adversos, desafortunadamente en los estudios en donde se han demostrado eficacia de los medicamentos para el control de este factor de riesgo o de esta enfermedad, las personas mayores han sido excluidos de esos estudios. Por lo tanto, nosotros hemos estado extrapolando los beneficios obtenidos a edades más tempranas. Y puede entonces ahí haber algún sesgo o algún error al creer que el comportamiento de la persona mayor es similar a la de edades más tempranas. La hipertensión arterial, sin duda, es un gran factor de riesgo y está claramente demostrado que los adultos es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, para desarrollar enfermedad arterial periférica, para debutar con accidente cerebrovascular, para debutar con isquemia cerebral transitoria, aumenta la incidencia de isquemia mesentérica, retinopatías, enfermedad renal crónica, demencia de tipo vascular. Esto son todos los riesgos expuestos en un paciente hipertenso o en una persona hipertensa adulta. Sin embargo, en el adulto mayor se ve que los valores y las cifras de presión arterial tienen un comportamiento de curva en J, en donde cuando el adulto mayor se maneja con presiones arteriales demasiado bajas, la incidencia de efectos adversos es tan alta como cuando se es hipertenso descontrolado. Por lo tanto, ahí hay un factor diferenciador respecto de el comportamiento de la hipertensión arterial en las personas adultas mayores. Un primer factor diferenciador, comportamiento en J. Por lo tanto, curva en J. Por lo tanto, el desafío es, si bien a controlar la presión arterial, hay que ser cauteloso, porque en la medida en que se baje demasiado la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, pero principalmente la sistólica, los riesgos y los desenlaces adversos van a aumentar tanto así como si el paciente no estuviese controlado. ¿Qué ocurre con el envejecimiento y la hipertensión arterial? Evidentemente hay una coexistencia de una serie de cambios fisiopatológicos del sistema cardiovascular que conduce a que el adulto mayor termine debutando con hipertensión sistólica aislada, más que cuando es más joven, en donde ya les comentaba que era a expensas también de la presión diastólica. Aumenta la rigidez del árbol vascular, principalmente arterial. Hay una disfunción endotelial con una disminución en la producción y la eficiencia de óxido nítrico. Hay una calcificación de elastina y eso entonces aumenta más la rigidez vascular. Hay un desacople ventricular arteriolar y por lo tanto el gasto energético y el consumo de oxígeno por parte del miocardio para mantener perfundidos los tejidos de la periferia se hace más ineficiente. Hay un aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina y eso también predispone a mayor cifras de presión arterial. Hay una actividad simpática aumentada, una mayor sensibilidad a la ingesta de sal, todo lo cual entonces hace que la persona mayor debute con hipertensión sistólica aislada. ¿Qué antecedentes o qué hallazgos se han encontrado respecto de hipertensión arterial específica en personas mayores?
Uno de los estudios más antiguos es el estudio CHEP, que analizó la hipertensión arterial en personas mayores y encontró y logró demostrar una correlación significativa entre el descenso de la presión diastólica y el aumento de los desenlaces cardiovasculares, incluyendo accidente vascular y enfermedad coronaria. Es decir, en las personas mayores, bajar lo que yo les decía de la curva en J. El estudio CHEP demostró que las personas que se disminuyen demasiado la presión diastólica terminan teniendo más eventos adversos cardiovasculares, más accidente cerebrovascular y más incidencia de enfermedad coronaria. Y en el mismo sentido, el estudio CIST-EUR mostró que cuando la presión diastólica en la persona mayor sobrepasa hacia abajo la barrera de 55 milímetros de mercurio, aumenta la mortalidad de los individuos en quienes la presión arterial es tan estrictamente controlada. Aumenta en este estudio, se logró demostrar también que aumentan los eventos cardiovasculares una vez que la presión diastólica es menor de 70 en aquellos pacientes de población coronaria. Es decir, al parecer en este estudio, alrededor de los 70 milímetros de mercurio para diastólica sería un valor de corte y de precaución, dado que bajo eso aumentan los eventos cardiovasculares en pacientes con patología coronaria. Y si se sigue bajando más la presión diastólica por debajo de 55, aumenta la mortalidad. Todo lo contrario a lo que estamos percibiendo al controlar las cifras de presión arterial. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Si lo pudieran apagar, por favor, porque se acopla un poco. Siguiendo en esta misma línea, otro de los estudios que ha hecho grandes aportes al manejo clínico de presión arterial en los adultos mayores es el estudio IVET, que analizó el control de presión arterial, pero en adultos mayores muy envejecidos, y tomó alrededor de 3.400 octogenarios. Lo importante de esto es que la única comorbilidad que tenían era que ellos solo eran hipertensos, no eran diabéticos, no tenían otro factor de riesgo como el sedentarismo, tabaquismo, dislipidemia, etc. Es decir, un paciente bastante ideal. Ahora, en este estudio que mostraron ellos, que los logros o las metas alcanzados con una terapia activa, es decir, tratar al adulto mayor como si fuese un adulto, respecto de aquellos pacientes que estaban recibiendo placebo, los logros y los beneficios fueron alcanzados en cifras promedios de sistólica de 143 y diastólica 78. Y ustedes pueden ya ir viendo que estas cifras se parecen un poco a los acuerdos y a las guías clínicas que fueron apareciendo después posteriormente, en donde se manejaban alrededor de los 140 con 80. Y en el estudio INVEST, un subestudio de la población octogenaria con patología coronaria, este estudio logró también demostrar que aumentaban los eventos cardiovasculares cuando las presiones bajaban de 140 a 70. Es decir, contrario a lo que había demostrado el estudio HIVET. También en población octogenaria y con enfermedad coronaria. Es decir, este estudio de alguna manera, la evidencia clínica, o en la práctica clínica más bien dicho, pone un poco en tela de juicio o muestra resultados que son contrarios al estudio HIVET. Y es así entonces como las metas de presión arterial en las personas mayores han ido fluctuando a través del tiempo, dependiendo de las edades y dependiendo del organismo, la sociedad que haga sus recomendaciones. Vemos que en los años 2013 no había grandes diferencias entre personas adultas, pero menores de 60 años, y aquellos que tenían entre 60 y 79 años, y las metas por las cuales se trabajaba era alcanzar presiones bajo 140,90, y en los octogenarios se permitía un poco mayor permisividad, dejando como una meta de 150,90. Y así esto ahí fue cambiando en el tiempo,
y el año 2017, a la luz de los antecedentes anteriores, se logra aumentar nuevamente la presión para ser más rigurosos y más estrictos en el control de la presión arterial, y la AJA sugieren metas para cualquier edad por debajo de 130,80, sea este un hipertenso adulto o adulto mayor, con comorbilidades con diabetes mellitus o con enfermedad renal crónica. Luego aparece el estudio SPRINT, que fue un estudio que ha venido a revolucionar el manejo de la hipertensión arterial en las personas mayores. Y este estudio comparó el tratamiento intensivo de personas mayores hipertensas, tratando intensivo entendiendo cómo alcanzar presiones arteriales sistólicas inferiores a 120, versus un manejo estándar, es decir, con meta objetivo en personas mayores de 140 milímetros de mercurio. El estudio incluyó alrededor de 9.000 norteamericanos mayores, ahí está mal el signo, mayores de 50 años, que tenían antes de iniciar en la rama intensiva o en la rama estándar presiones que fluctuaban la sistólica entre 130 y 180 milímetros de mercurio, y que a lo menos tenían un factor de riesgo adicional a la hipertensión arterial. ¿Y qué es lo que demostró este estudio SPRINT? Que disminuía un 30% los eventos cardiovasculares, lo que es muy prometedor, porque si a esto sumamos el aporte que hacen las estatinas, por ejemplo, alrededor de un 35% con el control de la dislipidemia, y ahora un 30% con el control de la hipertensión arterial, lograríamos disminuir a lo menos un 65% de la incidencia de infarto agudo del miocardio, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular en aquellos pacientes en que la presión objetivo target estuvo por debajo de 120 milímetros de mercurio, como era inicialmente hasta hace alrededor de unos 10 años atrás. Y esto respecto de aquellos pacientes que fueron tratados para alcanzar metas inferiores a 140. Es decir, el estudio SPRINT vino a mostrar evidencia que las personas mayores, al parecer, debiesen ser tratadas como adultos jóvenes, es decir, con terapias más intensivas, buscando presiones sistólicas inferiores a 120 y no siendo tan permisivos con ellos. Las muertes por cualquier causa en este estudio también se redujo en un 25%, y el 25% de las personas que fueron tratadas con manejo intensivo para alcanzar cifras de presión inferior a 120, utilizaron en promedio 4 medicamentos distintos, lo que en geriatría no nos gusta. Si ustedes recuerdan, en el conversatorio anterior hablamos de polifarmacia, y cómo el número 5 es un número relativamente mágico, porque de 5 o más medicamentos aumenta una serie de outcomes adversos, no tan solo en la esfera cardiovascular. Y este estudio SPRINT, que ha sido muy importante para estresar y condicionar las recomendaciones internacionales del manejo de hipertensión arterial en personas mayores, mostró que 1 de cada 4 personas mayores alcanzaba estas buenas cifras de presión arterial inferiores a 120 cuando se utilizaban 4. Pero bastaría con que este adulto mayor tenga cualquier otra comorbilidad para que entonces aumente el riesgo ahora asociado a la utilización de medicamentos. Y entonces ahí habrá que ponderar cuánto es el beneficio neto respecto de la utilización de medicamentos. Este estudio fue tan exitoso, estaba pensado para hacer un seguimiento durante 5 años de los pacientes que habían sido enrolados. Sin embargo, los resultados fueron tan categóricos que poco más de al cabo de 3 años de seguimiento, el estudio fue suspendido, no se continuó, y dado los buenos resultados y que ya se había logrado demostrar lo que se pretendía al cabo de 5, se logró demostrar al cabo de 3.26 años. Y lo que inicialmente entonces este estudio vino a replantearse las metas, objetivos en las personas adultos mayores, tendientes hacia un tratamiento más bien intensivo y no tan conservador en la presión arterial. Este beneficio con el tiempo se ha ido viendo que efectivamente, o más bien dicho, que lo que en su momento fue muy exitoso, hoy en día está siendo cuestionado. El estudio SPRINT
hoy en día se le cuestiona, por ejemplo, que habiendo sido diseñado para 5 años y dado los resultados exitosos, fue detenido la evolución del seguimiento en forma anticipada al cabo de 3.26 años. Y eso impidió que se observara lo que habría ocurrido con los pacientes en las diferencias de los años restantes. Es decir, en este 1.8 años de seguimiento en donde los pacientes no fueron observados, quizás en ese tiempo aparecieron outcomes adversos que no pudieron ser detectados por el estudio, dada su intervención prematura. Y eso es algo que hoy en día de alguna manera se cuestiona o se argumenta que pudiese ser un error que se cometió al haber suspendido por la sensación de éxito muy prematura. El beneficio que demostró este estudio también se alcanzó a expensas ¿de qué? De una reducción de la insuficiencia cardíaca aguda y de mortalidad cardiovascular, pero no fue capaz de reducir los accidentes cerebrovasculares ni el síndrome coronario agudo. Es decir, el bajar presiones por sobre 120 milímetros de mercurio sistólica en adultos mayores, sí sabemos que al parecer podría disminuir la mortalidad cardiovascular total y podría disminuir la insuficiencia cardíaca, pero sí se sabe que no reduce accidente cerebrovascular ni el síndrome coronario. Ahora, para alcanzar, veíamos delante, para alcanzar las presiones objetivos en el grupo estándar, es decir, presiones bajo 140 milímetros de mercurio sistólica, el 87% de los participantes disminuyeron por su cuenta o suspendieron algún medicamento que estaban recibiendo. Y esto dejó de manifiesto que en el estudio SPRINT no se hizo un adecuado manejo de la adherencia terapéutica tanto del grupo estándar como del grupo intensivo. Y por lo tanto, los resultados obtenidos podrían estar influenciados por incumplimientos terapéuticos y que este grupo de manejo estándar no alcanzó las metas obtenidas por incumplimiento terapéutico y no por la ineficiencia o no porque la meta hubiese sido errada o muy permisiva al buscar valores de 140 milímetros de mercurio en sistólica. Ahora, por su parte, el grupo de tratamiento de manejo intensivo, es decir, menos de 120 milímetros de mercurio, presentó más efectos adversos a las terapias en forma global, siendo con una incidencia de 4.7% de los que recibieron terapia intensiva versus un 2.5% de aquellos que recibieron terapia estándar. Por lo tanto, esto deja otra interrogante. El manejo intensivo de la hipertensión arterial quizás protege de la mortalidad cardiovascular, pero expone a más riesgo de efectos adversos en otras dimensiones o en otros aspectos. Y ese es un aspecto que tampoco ha sido, o inicialmente tampoco fue considerado en el estudio SPRINT. Y respecto de la mortalidad cardiovascular, que sí logró demostrar que es una de las ventajas y que hizo entonces que se fuese muy optimista con este estudio, mostró una reducción significativa en el número absoluto de muertes, 37 para el grupo intensivo versus 65 para el grupo estándar. Pero cuando se hace un análisis interino de medicina basada en evidencia en el estudio SPRINT, solo bastaban 8 muertes más para que la diferencia de mortalidad entre el grupo de manejo intensivo versus el manejo de estándar no fuese estadísticamente significativa. Y por lo tanto, en el tiempo que quedaba de la suspensión anticipada, podrían haber habido perfectamente 8 muertes más detectadas en los años de seguimiento que no fueron observados. Entonces eso ha hecho que este estudio SPRINT, que insisto, vino a generar controversia en las distintas recomendaciones en relación con el manejo de hipertensión arterial y sobre todo las metas que deberíamos perseguir en las personas mayores, hoy en día
ha dado pie para que se siga haciendo estudios y para que la controversia siga en pie. Actualmente no existe un consenso de todos los organismos y sociedades respecto de las recomendaciones para el manejo de guías clínicas. Entonces, dado eso, nosotros en geriatría nos podríamos encontrar, y qué es lo que nosotros vemos habitualmente en el manejo clínico del paciente, con un paciente o con dos pacientes, como muestra esta imagen, que son dos pacientes, mujeres, las dos tienen la misma edad, las dos tienen las mismas comorbilidades, la misma carga de enfermedad, las dos son hipertensas y las dos tienen 80 años. La de la derecha de su pantalla es una mujer de 80 años, polaca, y que actualmente se dedica por placer y por gusto a ser DJ de discotecas en las tardes, y ella va a poner música y ahí hace sus mezclas para entretener a la gente más joven. Y la imagen de la izquierda de su pantalla es una mujer de 80 años, los mismos 80 años de la DJ polaca de Barcelona. Sin embargo, nosotros solo visualmente vemos que existen diferencias. Y la pregunta es, ¿debemos tratar a la DJ con la misma meta objetivo de hipertensión arterial, dado que es hipertensa y por lo tanto tiene el mismo riesgo, dado que tiene la misma carga de riesgo cardiovascular, versus la señora de 80 años, el mismo nivel de envejecimiento y también siendo hipertensa? Y ese es el desafío. Tienen la misma carga, tienen los mismos riesgos, tienen incluso las mismas cifras de presión arterial y tienen la misma edad. ¿Cómo manejamos la presión o la hipertensión arterial en cada una de ellas? Y es ahí donde aparece entonces un concepto que estudiamos en geriatría y que constituye un síndrome geriátrico, que es el síndrome de fragilidad, como una respuesta a interrogantes de cómo tratar al adulto mayor hipertenso. Y la fragilidad, muy sucintamente, es entendida como un síndrome biológico que resulta de una disminución de la homeostasis, es decir, hay una disminución de la capacidad del organismo para mantener el medio interno y una disminución para resistir estresores tanto exógenos como endógenos. Y ello hace entonces que este individuo geronte, esta persona mayor, sea más vulnerable a un desenlace adverso, cualquiera que este sea más vulnerable a discapacitarse y a comenzar a depender de otros para poder mantener la vida tanto al interior de su domicilio como fuera de ella. Y se ha demostrado que la fragilidad es un predictor que favorece la muerte prematura en personas mayores. Es decir, probablemente en la imagen anterior nosotros podemos ya imaginar cuál de estas dos mujeres de 80 años a nuestros ojos simplemente se ve más frágil. Si nosotros no abordamos la fragilidad en las dos respecto de la intensidad de esta en cada una de ellas, entonces probablemente nos vamos a equivocar en el abordaje de la presión arterial. Y esta fragilidad es la resultante entonces de un ambiente fisiológico de envejecimiento, como una mayor actividad de especies reactivas del oxígeno, más radicales libres, un mayor nivel de estrés oxidativo biológico, células más envejecidas, algún daño, un nivel de daño de los telómeros, un ambiente proinflamatorio a nivel general, una desregulación neuroendocrina, una disminución a través del tiempo de los niveles de testosterona, de hormona del crecimiento, de hormonas tiroideas, y eso entonces se traduce en que la persona mayor pierde masa muscular, aumenta el catabolismo proteico, hay cambios en las fibras esqueléticas, y eso hace entonces que este adulto mayor pierda peso en la medida en que va envejeciendo. También hay alteraciones metabólicas, mayor resistencia a la insulina, dislipidemia nuevamente, y hace que esto se traduzca en más pérdida de peso, y fenotípicamente esto se traduce en un paciente con baja masa muscular,
sarcopenia, en una disminución en la actividad física durante el día, inactividad, enlentecimiento para la marcha y la caminata, encontrándose hoy en día que es un factor de riesgo tener una velocidad de la marcha inferior a 0,8 metros por segundo, mayor cansancio y agotamiento autorreferido por el paciente y mayor disminución en la fuerza de presión o de agarre medida con un dinamómetro. Si nosotros nuevamente volviésemos a esta imagen y nosotros aplicáramos ahora este screening fenotípico y le pidiéramos a las dos señoras que agarre un dinamómetro con su mano dominante, vamos a encontrar que una de ellas tiene menos fuerza. Si le preguntamos a las dos cuál de ellas se siente con más vitalidad o más cansancio para deambular y funcionar durante el día, una de estas dos tiene más queja de agotamiento, es decir, percepción o autopercepción de agotamiento, menos fuerza de agarre. Si medimos la masa muscular de esta mujer de Barcelona o de la mujer de polaca, vamos a encontrar que una de ellas tiene más masa muscular y así entonces se va configurando que probablemente la mujer de Barcelona, de la izquierda de nuestra pantalla, tiene un nivel de fragilidad superior al nivel de fragilidad de la DJ. Y eso entonces debe traducirse en un manejo clínico o en un abordaje clínico diferenciador. Y una aproximación clínica muy práctica de usar es esta escala visual que clasifica el estado de fragilidad de las personas mayores en 9 tipologías. Tipología 1, donde vemos una persona mayor indistintamente de la edad, 80, 90, 100, 70, 65, que es muy deportista, que hace actividad física regularmente, que es el mejor escenario de envejecimiento exitoso, y nosotros decimos, este es una persona mayor tipología 1. Y luego tenemos así, vamos bajando en actividad la tipología 2, 3, etcétera, en donde nos encontramos, por ejemplo, en tipología 3, en aquella persona mayor que tiene algunos problemas de salud, pero estos están controlados. Sin embargo, tiene patologías de salud. La gran mayoría de nuestros adultos mayores se va a encontrar probablemente en estado o tipología 3 hacia abajo. Y así entonces podemos llegar a la tipología 9, en cuanto el paciente ya está en un estado terminal, no deambula, requiere de la asistencia para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Entonces aquí se ha tratado de buscar si existe alguna correlación entre fragilidad e hipertensión en la persona mayor, y en este metaanálisis publicado el año 2018, en donde se analizaron 964 estudios, de los cuales solo 27 pasaron la blancura y el rigor de la medicina basada en evidencia, se logró demostrar que la prevalencia de fragilidad de los hipertensos es de un 72%. Es decir, la prevalencia es una condición muy frecuente en aquella población hipertensa. Y dado que esta población frágil es más vulnerable a desenlaces adversos, entonces el cuestionamiento es cómo debiésemos o cuán intenso debiese ser el manejo de la hipertensión en estos pacientes para evitar la iatrogenia o evitar el daño precisamente por la intervención que pretende controlar este factor de riesgo de patología cardiovascular. Y en estos 27 estudios, en 5 de ellos, que incluían poco más de 7.600 pacientes, se encontró que el odds ratio de padecer fragilidad en pacientes hipertensos es de un 33% más. Y es así entonces como el manejo actual de la presión arterial se sugiere, más que partir por la cifra de presión sistólica o más que partir por la presión de pulso o el diferencial entre la diastólica y la sistólica, es evaluar, como todo en geriatría, cuál es la performance funcional del adulto mayor. Cuán frágil es este adulto mayor, octogenario, nonagenario, la edad que sea, con hipertensión arterial. Si el adulto mayor tiene una funcionalidad preservada, probablemente tipología 1, 2 y 3, o 1 y 2, entonces en la metaterapéutica
podría ser similar a la que perseguiríamos en personas más jóvenes, siempre y cuando la tolerancia del paciente a la terapia antihipertensiva lo permita. Y esto es algo, alcanzando cifras sistólicas entre 120 y 140. Esto es algo que a nosotros en geriatría vemos muy, muy frecuentemente. Adultos mayores que están manejándose en su domicilio con presiones arteriales que fluctúan, por ejemplo, entre 120 y 140, pero son incapaces de abrocharse o abotonarse los zapatos. En el caso de las mujeres son incapaces de ponerse las medias o de agacharse para hacer alguna actividad propia y necesaria de la vida, o cuando hacen movimientos bruscos, dada su fragilidad, el ortostatismo y la presión a la que están expuestos constantemente durante el día, hace incapaz o hace inviable que se mantenga independiente para el desarrollo de sus ABD. En estos pacientes que mantienen una funcionalidad preservada, entonces, podríamos pensar en ser un poco más estrictos con las presiones de presión sistólica, pero siempre comenzar con monoterapia, ir partiendo con las dosis más bajas y subiendo en dosis o agregando un segundo medicamento en forma muy, muy cautelosa. Siempre buscando ortostatismo. Recordemos que el ortostatismo es la presión entre el sedente y bípedo, a lo menos con 5 minutos de diferencia, y una caída en la presión sistólica de 20 milímetros de mercurio, cualquiera sean las presiones previas, o diastólicas en una caída de 10 milímetros de mercurio. Cualquiera de estos dos escenarios, si caes 20 en sistólica o 10 de diastólica, el paciente entonces tiene hipotensión ortostática y nosotros deberíamos retroceder con la terapia antihipertensiva. Y estar en todo momento, por supuesto, en este paciente, optimizando todos los otros factores de riesgo cardiovascular, de tal manera de evitar los desenlaces asociados a hipertensión y a los otros factores de riesgo. Si el adulto mayor ha perdido funcionalidad, pero aún así preserva o mantiene su capacidad para mantener actividades propias de la vida diaria, entonces evaluar cuál es aquí vamos a estar probablemente en tipología 3 a 3, 4 y 5, evaluar cuán alterada está la funcionalidad y si esta pérdida de la funcionalidad no impacta demasiado la calidad de vida, pudiésemos pensar como en un paciente de tipología 1 y 2 y ser un poco más rigurosos entonces en las metas de presión arterial. Sin embargo, si este declive en la presión, en la funcionalidad, sí implica una importante disminución o desmedro en su independencia, entonces este paciente debe ser tratado como en la misma categoría de aquellos pacientes que están en tipologías de la 5 a la 9. Es decir, presiones arteriales más permisivas, alcanzando incluso como metas inferiores a 150 milímetros de mercurio de sistólica. Nuevamente, comenzar con terapias, idealmente monoterapia, ir subiendo lentamente y paulatinamente, evaluando siempre la posibilidad de ortostatismo, dado que una de las principales o categorías de medicamentos por las cuales los adultos mayores se caen y se fracturan son los medicamentos antihipertensivos. Estos medicamentos ingresan en la categoría de medicamentos FRITE, que son aquellos que han demostrado ya por más de 20 años aumentar la incidencia de caídas en las personas mayores. Si el adulto mayor tiene ortostatismo, entonces pensar en presiones un poquito más elevadas, estoy ya terminando con esto, un poquito más elevadas, pero no ser tan riguroso. Y es por eso entonces que la sugerencia de manejo de hipertensión arterial en la persona adulto mayor es hacer un adecuado o un estricto seguimiento farmacoterapéutico. La primera desafío es estar siempre evaluando y haciendo reconciliación farmacológica. Es decir, primero identificar muy bien qué es lo que el paciente efectivamente está recibiendo, indistintamente el origen
de la indicación, indistintamente si el medicamento está prescrito o fue automedicado o recomendado por algún amigo, vecino, en la farmacia comunitaria, en la feria, etc. Para efectos de esto, da lo mismo el origen del medicamento. Lo que nos interesa saber es a qué está expuesto el paciente. Y no es infrecuente que nos encontremos con pacientes, por ejemplo, adultos mayores que se automedican con diuréticos. Evaluar, en segundo plano, cuál es la real capacidad para que el adulto mayor pueda recibir efectivamente la terapia que requiere o que tiene indicado. Estar en todo momento evaluando un tema que también apareció en el conversatorio anterior, prescripción apropiada e inapropiada de las personas mayores, lo presentó la profesora Marcela Girón. Estar revisando si este adulto mayor está recibiendo medicamentos inapropiados que pueden estar produciendo ortostatismo por otros mecanismos farmacodinámicos y que entonces pongan en mayor riesgo o de alguna manera condicionen la continuidad del tratamiento antihipertensivo porque no hemos prescrito medicamentos que son considerados más riesgosos que beneficiosos. Por lo tanto, la tercera función o actividad es evaluar constantemente en el adulto mayor hipertenso medicamentos inapropiados y, si es necesario, comenzar la deprescripción. Luego, simplificar al máximo el régimen. Ojalá una o dos administraciones al día asociados con alguna actividad rutinaria de la persona mayor, de tal manera que más que un horario, asocie la administración del medicamento con una actividad del día. Estar evaluando en todo momento cómo la terapia antihipertensiva puede estar estresando, generando o condicionando la aparición de otros síndromes geriátricos, como es, por ejemplo, algo no infrecuente también en la población adulto mayor, la injuria renal aguda, secundaria a antihipertensivos por hipoperfusión renal, por terapias muy estrictas en el manejo de presiones arteriales. O bien el delirium hipoactivo por hipoperfusión cerebral, por terapias antihipertensivas muy intensas. Estar revisando en todo momento cuál es la medicación que el paciente efectivamente está tomando. Yo en estos días he asistido a la situación de una amiga muy cercana, geriatra, que su madre está hospitalizada y se está pensando en una enfermedad de Crohn, en policolitis, pancolitis, perforación, etc. Y todos los resultados salen positivos. Sin embargo, la hija fue a la casa de su madre, geriatra, fue a la casa de su madre y encontró que estaba automedicándose con unas hierbas medicinales que provocaban, que eran laxantes y que explicarían esta deshidratación que la llevó incluso a estar en intermedio y ya lleva como 7 días hospitalizada por desbalance hidroelectrolítico, injuria renal aguda, etc. Estar en todo momento comunicado multidisciplinariamente con el cardiólogo, el geriatra, el farmacéutico, de tal manera de en conjunto decidir cuál es la mejor terapia para la persona mayor. Y entonces, como reflexión final de este conversatorio, primero, de los adultos mayores con presiones sistólicas aisladas, la presión diastólica, para limitar la intensidad del tratamiento, porque el fenómeno de hipertensión en los adultos mayores sigue una curva en J. Es decir, la presión diastólica hay que tener muchísima precaución de no bajarla demasiado y ojalá no bajarla bajo 70. Si el paciente es hipertenso, sistólico, pero tiene una diastólica peri 70, entonces nosotros nos deberíamos cuestionar siquiera si es necesario iniciar terapia antihipertensiva, porque vamos a aumentar la mortalidad al bajar la diastólica por debajo de los 70. La intensidad en el descenso de la presión debe ser muy gradual, muy cautelosa, a fin de que nosotros seamos capaces de evitar la hipotensión secundaria del tratamiento, porque sabemos que la hipotensión ortostática no tan solo lleva al suelo a los pacientes y provoca caídas inesperadas, sino que sabemos que la hipotensión ortostática aumenta el riesgo de infarto agudo del miocardio, aumenta los accidentes cerebrovasculares y aumenta la mortalidad por sí sola. Por lo tanto, la hipotensión ortostática es tan riesgosa como la hipertensión. Y finalmente, los valores de meta de presión arterial van a depender de cuán frágil o cuán robusto va a ser el adulto mayor. Pero probablemente vamos a ir moviéndonos en sistólicas que van a ir entre 140 y 150 milímetros de mercurio, y no menos que eso, teniendo siempre la precaución de no bajar sobre la barrera de 70 en presión diastólica. Eso era lo que yo tenía preparado. Muchas gracias a ustedes por su atención y ahora
quedamos entonces nuevamente en manos de nuestra presidenta. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, hay varias preguntas en el chat. Vamos a partir por las preguntas que le hacen a Carlos, después continuamos con las de Leonardo. Un segundito. Acá, va. Bien. Felicitaciones para los dos en el chat. Dice, primera pregunta, ¿qué consideraciones especiales y actuales se deben tener ante la necesidad de utilizar fibratos en conjunto con estatinas en un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular debido al alto riesgo de miositis y rhabdomiólisis? Solamente repetir lo que dije, que la asociación con estatina solamente cabe con el fenofibrato, y ni por nada gemfibrosilo, ni clofibrato, ni ciprofibrato, ni bezafibrato. La asociación debe ser, y ya hay laboratorios farmacéuticos que hicieron la asociación de fenofibrato con una estatina, que es la pravastatina, que es la hidrosoluble, más encima. O sea, ella per se tiene menos capacidad de penetrar a la célula muscular porque es hidrosoluble, como la pravastatina, y la asoció con un fenofibrato que no conduce a provocar riesgos de miositis en esa estatina. La asociación es estatina-fenofibrato. Fenofibrato, no otro. ¿Por qué? Porque sube los niveles de... otro fibrato sube los niveles de sanguíneos de estatina y puede producir rhabdomiólisis o una miopatía grave. La segunda pregunta para ti, Carlos, ¿cuál es el manejo que hay que hacer cuando un paciente presenta aumento de las transaminasas y miositis asociado al uso de estatinas? A ver, yo no soy médico, por lo general no me gusta responder preguntas que deben ser del área del clínico, pero la voy a responder desde mi perspectiva bioquímica. La miositis no se sigue por transaminasa, la ideal sería la creatinquinasa, que es la enzima por excelencia que aumenta su actividad en sangre cuando hay daño muscular. Y las miositis producen aumentos considerables de creatinquinasa cuando es provocada por una estatina, sobre todo por la atorvastatina, que es la que tiene más riesgo de miositis, la atorvastatina. Bien. A pesar de los resultados en disminución de riesgo cardiovascular de atorvastatina, ¿por qué hay una tendencia actual a preferir la rosuvastatina? A ver, es claro que por eficacia, la más eficaz, o sea, la que logra el mayor objetivo, la meta, es la atorvastatina. Pero la más potente, nivel dosis y efecto, es la rosuvastatina. 10 miligramos de rosuvastatina es una cantidad, una cantidad que puede lograr lo mismo que una atorvastatina de 40, de 80. Ahora, es cierto que la rosuvastatina también tiene un beneficio que es hidrosoluble, ¿no? O sea que el riesgo de miositis es mucho más bajo, tomando en cuenta que la más riesgosa para miositis es atorvastatina. Y si tomamos rosu, tenemos más potencia, por un lado, y por la hidrosolubilidad tenemos menos riesgo de miositis. Y la última pregunta para Carlos, ¿puede explicar de nuevo sobre los dos tipos de HDL, por favor? Sí, el laboratorio clínico por años, 30, 40 años, le ha entregado al médico un resultado colesterol de HDL. No dice nada. Es como si dijéramos cuánta carga lleva el camión. ¿Es un solo camión con 1 tonelada o un camión con 10 toneladas? O sea, el colesterol de la HDL. ¿Qué es lo que hace la HDL? Retirar el exceso de colesterol de las placas,
por eso que es antiaterogénica. ¿Y qué HDL la retira mejor? La que está menos impregnada de colesterol. O sea, cuando el médico ve que un colesterol de la señora, de la HDL de la señora le subió, quiere decir que esa HDL es menos funcional, porque la sacada de colesterol de la placa es por gradiente de concentración. De un macrófago que está lleno de colesterol va a pasar por transporte a un HDL que está baja en colesterol. ¿Y qué es lo que pasó? Le dimos un fármaco y le subimos el colesterol de HDL. O sea, le pusimos un aceptor al macrófago que es incompetente porque ya está cargado de colesterol. ¿Se entendió el concepto? Por un lado. Ahora, siempre el laboratorio clínico entrega el colesterol de HDL, mal entregado porque funcionalmente no tiene valor. Y por otro lado, hay que pensar que no es homogénea la HDL. Hay dos partículas, una que tiene solamente como componente la proteína A1 y la otra tiene como componente A1 y 2. Todo el trabajo lo hace la 1. La 1 saca colesterol, o sea, hace el flujo. La 1 activa la esterificación de colesterol para pasarla al HDL2. 3. La 1 se une al receptor del hígado para entregarle el colesterol que sacó el macrófago. Y la 2 no hace nada. Es un antagonista al proceso. Se ha demostrado en animales manipulados genéticamente que la sobreexpresión del gen de la APOA2 es aterogénico. Con eso le digo todo. O sea, sigan los médicos pidiendo colesterol de HDL porque no les significa nada. Yo hice un proyecto Fondesit que fue muy exitoso con los franceses que me colaboraron en que preparamos anticuerpos monoclonales contra cada una de estas proteínas y hicimos test de ELISA en que a los individuos no le medíamos el colesterol de HDL, le medíamos la cantidad de partículas HDL1 y HDL1-2. ¿Qué es lo que pasaba? Inmediatamente vimos los fármacos, eso parte lo hicieron los franceses. Todos los fármacos subieron la HDL, claro, bravo, el fenofibrato, la niacina, todo, pero todas a expensa de la partícula 1-2, o sea, de la que no trabaja. Y con una doctora chilena, Cecilia Verdugo, hicimos una que no es válida, por supuesto, con estrógeno. Mujeres menopáusicas sustituidas con estrógeno, y hay una cosa que les sube, pero impresionantemente, el colesterol del HDL. Y cuando fuimos a ver qué partícula, justamente lo subía a expensas de la APOA1. Pero no le podemos dar estrógeno a un hombre para subirle el HDL. Así que hasta ahí no más llegamos, porque desgraciadamente los fármacos disponibles hoy en día, todos suben HDL, colesterol, pero no la partícula que está ejerciendo la acción antiaterogénica. Solamente lo probamos con el estrógeno, que sube colesterol HDL a expensa de la partícula que hace la función. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Acá hay un par de preguntas para Leonardo. ¿Cuáles fueron los efectos adversos más comunes en el estudio SPRINT? Leonardo, ¿Ahora sí o no? ¿Me escuchan? Ahora sí. Perdón. Principalmente en el estudio de los efectos adversos demostrados fue hipotensión ortostática e injuria renal aguda por hipotensión, principalmente. Es decir, un aumento, efectos exacerbados de la hipotensión por una terapia demasiado intensiva. Perfecto. Bien, y la segunda pregunta dice, ¿existe algún score o forma de medir la fragilidad en la práctica clínica? Sí, efectivamente. Una es la que yo les presenté, que es una tipología visual y cualitativa que califica entre estos 9 tipos de fragilidad, pero también están los criterios de Frail, que también se los mencioné en alguna parte de la presentación. Uno, la disminución, son 5 aspectos a medir. Uno es la disminución de 5 kilos en el último año involuntario, o la disminución de un 5% involuntario en el último año.
una disminución de la velocidad de la marcha a los 4 metros inferior a 0,8 metros por segundo. Y eso es una prueba estandarizada, se hace caminar 4 metros, se cronometra, y si da 0,8 entonces tiene un punto. Si ha bajado de peso sobre el 5% en forma involuntaria o más de 5 kilos, tiene 2 puntos. Si tiene una fuerza de agarre disminuida respecto de la edad y del sexo, y para eso se usa un dinamómetro, un hand grip, y se agarra y eso mide cuántos kilos es capaz de apretar. Si está por debajo de las cifras poblacionales, tiene otro punto. Si el paciente tiene una actividad física disminuida, y eso se puede cuantificar en cuántas kilocalorías utiliza en el día, pero también hay una aproximación de ello, viendo si es capaz de subir un piso solo por la escalera, sin apoyo de los pasamanos. Si el adulto mayor dice que no es capaz, entonces baja actividad física, o una incapacidad física. Y si existe el autorreporte de fatiga durante el día o cansancio continuo. Para que un adulto mayor sea considerado robusto, es decir, no frágil, cualquiera de estas preguntas tiene que ser negativa. Tiene que apretar por sobre los kilos de acuerdo de su sexo y la edad, sexo y país al que pertenece, no haber perdido peso, no fatigarse, ser capaz de subir un piso sin agotarse diariamente, sin usar pasamanos, y tener una velocidad de la marcha superior a 0,4 metros por segundo. Cualquiera de ellos que falle, empieza a clasificar la fragilidad, y dependiendo de cuántos puntos sea, va a ser de una fragilidad leve a una fragilidad ya más avanzada. Y eso es lo que hacemos en la práctica clínica cuando ingresa un adulto mayor a nuestro servicio, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios. Se tipifica qué tan frágil es. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Bueno, el resto son felicitaciones para los dos. Dice, muchas gracias, profesor, excelentes presentaciones, ojalá sigan enseñando, en fin. Bueno, yo me sumo a todas estas felicitaciones, excelentes las dos charlas, así es que no me queda más que agradecerles por este interesante conversatorio, ¿ah? A nuestros miembros de la academia. Así que un aplauso para los dos y bueno, con esto concluiríamos esta actividad. Bien, Gracias, muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Carlos. Nos vemos. Gracias a los presentes. Adiós.